cuando vienen embarazadas les digo, el posparto es duro, es decir, tienes que ser fuerte y que tu cabeza no te la juegue, porque es que vas a sentirte mala madre desde el minuto en el que nace tu hijo. Hola chicos y chicas, bienvenidos al podcast de Senta Fisiosalud. En el día de hoy estamos con María Ruiz, fisioterapeuta experta en suelo pélvico, en embarazo y en fisioterapia relacionada con mujer. O sea que bienvenida María. Muchas bienvenida gracias, chicos. Bienvenida Mili. Que lo hablamos. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien. Aquí. Felicidades también por la apertura. Gracias. ¿Qué no les dije antes? Estábamos hablando de... Estábamos todo el hablando tema. de recién nacidos. Total. Sí, de Recién verdad. nacidos proyectos, ¿no? Total. Esta época están naciendo muchas cosas, ¿no? Este es nuestro proyecto. Por aquí ha nacido un nuevo proyecto también que ahora nos contará. Sí. Claro. Porque época de nacimientos. Sin duda. Total. Bueno, para empezar, quiero que te presentes, o queremos que te presentes un poquito para la gente que te pueda conocer un poquito. ¿Quién es María Ruiz y a qué te Bueno, dedicas? eso es una pregunta súper complicada porque siempre es verdad que en donde estamos es un poco para presentarme a nivel profesional, así que por lo menos esa parte es más fácil. Yo soy fisioterapeuta especializada en uroginesia y obstetricia. Antes de eso hice mucha invasiva, mucha deportiva. Vi que en este mundo pues todavía la mujer no tiene un espacio en el deporte, por lo menos bien visto, o es verdad que ahora está empezando a cambiar, pero cuando yo empecé pues era un poco más complicado y dije, la forma en la que puedo entrar en este mundo es a nivel de suelo pélvico, a nivel de mujer y de un poco de ser tener un espacio en esa rama deportiva en la que tener un poco de razón o de trabajo. Y empecé un poco por ahí y al final pues me he ido un poco hacia el embarazo, hacia suelo pélvico y bueno, viendo un poco de todo, pero sobre todo O sea, eso. ¿dirías que has decantado un poquito tu trayectoria o tu carrera en base a que has visto una falta, ¿no? Es decir, como un espacio que no está cubierto y como que te has dedicado a eso, ¿no? Exacto. A ver, dentro de lo que cabe hay un montón de profesionales también que se dedican a lo mismo, pero es verdad que cuando yo empecé a nivel deportivo yo decía, es que es un mundo muy de hombres todavía, es feo que lo diga, pero es que todavía era un mundo muy de hombres en el que yo sentía que no voy a poder hacerme un nombre o ser referente en ese mundo. Entonces un poco empecé, pues oye, pues el suelo pélvico también es muy importante, está muy, muy poco visto en todo este mundo. Había muy pocos fisioterapeutas especializadas en el deporte o que por lo menos también supieran de deporte y de suelo pélvico las dos cosas. Y por ahí me fui metiendo y un poco, pues, todo lo que se ha enfocado en esas dos esferas. Qué bueno. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Sí. Bueno, y dentro de todo ese desarrollo profesional, ¿cuáles han sido los, por así decirlo, los retos o los aprendizajes que te has encontrado? Retos. A ver, empezando porque no hay mucha formación en este campo. Es verdad que hay mucho de suelo pélvico, hay mucho de obstetricia, hay mucho de uroginecología. Hay un montón de formación por ese lado y luego hay mucha formación por parte de la deportiva, pero no había nada que estuviera en común un mundo y otro. Entonces era un poco, tú decías, bueno, pues voy a estudiar esto y luego vamos a ver cómo puedo ir enlazando un mundo y otro, y luego iban saliendo ya más formaciones y ahí sí que te ibas un poco adaptando las dos cosas, pero creo que para mí eso ha sido un choque. Luego también en el punto en el que, claro, yo estudié en Madrid, en Toledo, luego trabajé también en Madrid y cuando llegué a Tenerife resulta que cuando yo iba a las clínicas a ofrecer mis servicios antes de abrir nuestra clínica, me decían que esto no iba a funcionar en Canarias, que no iba a funcionar en Tenerife, que era demasiado nuevo y que la gente no estaba dispuesta a eso. Para mí eso fue un choque de decir, está funcionando ya en otros sitios, aquí tiene que funcionar en algún momento. Es solamente darle visibilidad, pero sí, muy fuerte. Sí, o sea... Digamos que la gente no estaba familiarizada con ese mundo, o sea, no les cabía la posibilidad de que pudiesen tratarse cualquier patología relacionada. Claro. Claro, yo creo que se entiende esto. Creo que Sebastián Martín, cuando vino al primer podcast, no sé si lo recuerdas dónde voy, ¿no? Me estaba acordando Es decir, de eso. que hablaba mucho de, según cómo el entorno social donde se desarrolla la profesión, hay ciertas cosas que entran o no dentro de los cánones, ¿no? de la profesión. Y creo que es un poquito como
hacer mucha pedagogía a las clínicas, a los centros, y empezando por ahí, luego a los pacientes, que ya es como, si los propios fisios no se dan cuenta de la falta que hace, ¿cómo se van a dar cuenta los pacientes? ¿No? Y admitir una realidad que es que solo en contextos de poder adquisitivo, o sea, de que haya un buen control económico, te puedes permitir ir a un sitio, a un fisioterapeuta especializado en algo concreto. O sea, hay que aceptar esa realidad de que tú en un pueblo, antes, en 1960, no creo que nadie esperase ser tratado un problema de embarazo o de suelo pélvico con alguien como tú. Sin embargo, ahora, pues, aparte de visibilizarse también, sí que se ha conseguido, pero se necesita, pues eso de asimilar que el poder adquisitivo y el dinero influye también, como lo que explicaba Sebastián Martín. O sea, sí, sin duda. Literal. Hay un montón de factores. También está el factor de llego y no sé a qué he venido. No sé cómo es un tratamiento de suelo pélvico, pero me han dicho que tengo que venir y que lleguen y les entren los choques y decir, es que no quiero hacerme este tratamiento. Es decir, no estoy dispuesta a pasar por ahí. Y eso también pasa un montón. Temas tabús, ¿no? Un montón. Por ejemplo, ay, me sale, cuando tienes pérdidas. Las incontinencias. Dios, que no me salía, perdón. Sí. Es como un ámbito como que siempre se ha tenido mucha vergüenza, como si eso no pudieras contarlo a nadie y tuvieses que sufrir ese tormento tú calladito, o calladita, mejor dicho, sin molestar. Sí. Como que ahora se ha abierto esa posibilidad de que sí hay alternativa, ¿no? Y sobre todo ya esa es como una barrera que ya se está superando y ahora la barrera es, además me llamaba mucho la atención antes porque siempre hay una parte en la que les pregunto si hay o no hay dolor o hay algún problema en las relaciones sexuales y muchas veces se cortan como, no, ningún problema. Y luego a lo largo de la sesión están diciendo, bueno, es que realmente yo nunca este problema lo tengo hace muchos años y eso sí que pasa un montón. Es como algo que van superando con el tiempo y también con la confianza, creo. Pero de primeras es como súper tabú. Sí, sin duda. A mí esto me pasa también, obviamente esas cosas, yo como no trabajo solo pélvico, no es que las pregunte, ¿no? Pero a la hora de como crear ese marco terapéutico con el paciente, ¿no? De esto de la primera sesión, ¿sabes? Como hay un montón de preguntas que empiezas a soltar, ¿no? Y que la persona no está preparada para esas respuestas, ¿no? Es como, vale, hay ciertas preguntas que las tengo que empezar a soltar a partir de la cuarta sesión, ¿sabes? Porque es como, tengo que primero ir asentando una confianza para que ya el paciente se abra, ¿no? Exacto. El otro día justo tuve una paciente nueva que me acabas de recordar porque le dije, siento si te parece un interrogatorio, o sea, si lo sientes así, avísame porque no quiero que te sientas incómoda en ningún momento. Claro. Pero sí, o sea, es cierto que es difícil para nosotros, ¿no? Y para ti en ese mundo en concreto, imagino, saber cuándo hacer las preguntas, ¿no? Lo que decías, o sea, quizás en esa primera sesión, si no quieres asustar al paciente o no quieres que se incomode, quizás debemos controlar de cuándo las hacemos. ¿Cómo las haces tú? Es decir, tú, por ejemplo, esto a modo ya salimos del guión, me encanta. Rollo, cuando llega un paciente a consulta, ¿cómo te presentas? Es decir, tú dices, soy fisioterapeuta suelo pélvico y vamos a hacer esto y esto. ¿Cómo va? Yo lo primero que hago es preguntar qué hacen aquí, qué es lo que quieren, porque al igual yo empiezo a meterles la retahíla, a hacer un montón de preguntas y a lo mejor lo que vienen es, mira, simplemente vengo para que me valores o para que me mires si la cesárea está bien cerrada y ya está. Entonces no me puedo adelantar. Siempre lo primero que pregunto es, ¿realmente a qué vienes? Y ya después empezamos a hacer un montón de preguntas. Siempre hay varias esferas, ¿no? Está la esfera de, pues, oye, ¿tienes algún problema digestivo? Sobre todo por el tema de lo que pueda afectar a nivel de suelo pélvico, a nivel de estreñimiento distal, fisuras anales, toda esa parte de digestivo. Vemos también la parte de urología, si hay alguna incontinencia, si hay alguna urgencia miccional y no se han dado cuenta. Vemos también la esfera de todo lo que es ginecología, cómo son las menstruaciones, cómo son sus ciclos, un poco todo. Luego nos vamos a una esfera también sexual, que yo ahí simplemente les pregunto, oye, ¿alguna vez has tenido algún problema de esta forma? Oye, ¿te cuesta la lubricación en las relaciones sexuales? Un poco por ahí. Y luego me voy un poco a si han tenido partos, embarazos, si toman algún tipo de medicación, un poco todo eso. Entonces ya cuando termino de hacerle todo el interrogatorio, les digo, vale, por lo que me vas contando, sospecho que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero mira, para salir de dudas voy a hacerte una valoración,
vamos a empezar por la parte externa y ya después voy a entrar a nivel intracavitario, en el suelo pélvico y vamos a ver un poco esto. Quiero ver cómo está el tono muscular, cómo están tus vísceras, vamos a ver cómo es tu contracción muscular, voluntaria, involuntaria. Entonces, como les explico todo, es como, vale. Y un poco me van aceptando el tratamiento y también es como, si no estás cómodo, en cualquier momento tú mandas. Es decir, ahí paramos, se acabó la sesión y no pasa nada. Trabajamos con lo que tengamos y ya está. Y yo creo que eso también les da como la seguridad de decir, Vale, estoy empezamos. claro. Es mucho Sí. miedo, o sea, notas. Hay mucha gente que no quiere estar ahí, que dices que, pues no sé, vienen también muchas veces de derivados y derivados a lo mejor de un gine o de un matrón o lo que sea, en las que han pasado miedo por alguna otra situación o porque vienen derivados y realmente no quieren estar allí, pero saben que tienen que estar allí. Entonces es como llegar al punto ese de empatía y de decir, mira, en cualquier momento no terminamos a nivel abdominal y no quieres seguir y paramos y no pasa nada. Y eso también es como un punto que yo creo que les da bastante tranquilidad. Sí, claro, sin duda, sin duda. Y entiendo eso, que la mayoría de pacientes de suelo pélvico vienen derivados por algún tipo de profesional, no son, o vienen también de manera voluntaria a consulta. Muchos vienen porque mi prima les dijo, a no sé quién, que tenía este problema, entonces yo quiero también ver si tengo el problema o no. Entonces, también hay muchas que se conciencian como, estoy embarazada, tengo que hacer una valoración de suelo pélvico. Hay otras que no, que esperan al posparto, otras que no saben y preguntan cuando ya vienen a otras cosas. Luego muchos porque ven en redes sociales y porque, oye, pues yo esto no me lo he hecho nunca, ¿por qué no me lo voy a hacer ahora? Que al final no hace falta tener una patología para hacer una valoración, al final me lo puedo hacer para ver cómo estoy. Claro. Sobre todo una hipertonía, una hipotonía muchas veces sale un poco, se pasa desapercibida porque no tengo un síntoma. Entonces, bueno, una valoración, pues... Sí, como por tener la tranquilidad de que todo va bien. La puesta al día, ¿no? Sí. En plan, a ver cómo... Sí, o como es una zona en la que no tenemos ningún tipo de conciencia corporal, el decir, pues no sé, yo tengo una contractura en el trapecio y la gente lo típico, mira, es que estoy súper dura, porque se han tocado y saben que están duros. Su suelo pélvico no tienen ni idea. No sabes si está duro, blando o lo que sea. No. Hay una falta de conciencia corporal. Sí, de conocimiento también, ¿no? Sí, y de de información. poner estas cosas, sí. Sí. Aparte de esto, trabajas, es decir, con embarazadas y mujeres deportistas, ¿no? ¿Qué es lo más que te llama de estos grupos? Es decir, ¿qué es lo más que te apasiona o por qué decides trabajar también con estos grupos? A ver, a nivel deportivo, Sí. es que me gusta mucho el deporte, me gusta mucho entender que el deporte es una herramienta para mejorar un estado de salud, pero es verdad que como es una zona, es un ámbito, una esfera, la esfera de urogine, de suelo pélvico, que está un poco abandonada, a mí me llama la atención el poder dar la facilidad a las mujeres que hacen deporte a tener una salud pélvica también sin... O sea, es como muchas veces es el rendimiento o la salud, ¿no? Entonces llegar a ese equilibrio balance, de, ¿no? Claro. Si tú tienes esta herramienta y puedes además rendir, pues genial. Que hay veces que una va a pasar por encima de la otra, pues sí, seguramente. Pues un poco por ese campo. Y luego a nivel de embarazo, sobre todo porque me parece que es el momento más salvaje que puede vivir una mujer. Es decir, es tan instintivo, tan... No sé, tú no tienes que pensar, bueno, hoy es día tal de embarazo, de gestación, entonces ahora voy a formarle los deditos a mi bebé y las uñitas y los pelitos. Sale solo, es como, es tan instintivo, tan salvaje, que era como, me parece maravilloso y encima todo el cuerpo ya se mueve, la biomecánica del cuerpo en general ya es maravillosa, encima en el embarazo es un alucine. ¿Cómo puede ser que tú te quedes embarazada y el bebé solo se coloque encefálica porque tiene que nacer encefálica, ¿sabes? O cómo puede ser que la rotación de la cabeza en la salida, en el parto, sea tan natural. Sí. Si tú encima lo puedes acompañar con movimientos voluntarios, es una pasada. Sí, es como lo que se suele decir de qué maravilla el cuerpo humano, ¿no? Somos la máquina perfecta, pues en este campo más de lo mismo. O sea, cómo
pueden hacer una vida dentro de ti, y creo que es algo lo que tú estás diciendo, que creo que lo estás transmitiendo súper bien, súper especial, entonces... Sí, ¿no? Y como profesional también acompañar durante ese Claro, proceso, tiene que ser incluso súper meter algún bonito. cambio en ese proceso es como, wow. Es brutal. Sí. Y luego, sobre todo, es simplemente, yo les digo, yo te estoy dando herramientas, pero tú en el parto no te vas a acordar. La idea es que tú en el parto te salgan solas y tú digas, ah, ostras, que esto ya me lo sé. Que estén como inconscientizadas, ¿no? Es decir, Sí. que tú las vayas creando de manera consciente, ¿no? Pero para que llegue ese momento y digas, pum, y ahora. Aunque ¿esto luego qué? salga automático. Exacto, casi. claro. Te sale además, sobre todo por dar la seguridad de decir, van inseguras al parto, de no sé lo que tengo que hacer. Oye, pues que a ti solamente te salga el movilizar la pelvis y digas, ah, claro, es que esto es porque tengo que abrir el estrecho superior para que el bebé vaya encajando, se vaya bajando. Y es un poco que salga solo. Claro. Y yo tengo una pregunta desde la ignorancia, o sea, completa ignorancia. ¿Por qué es tan común los problemas, por ejemplo, de incontinencia tras un embarazo? O sea, para toda la gente que nos esté escuchando, o sea, ¿crees que verdaderamente es muy común? ¿Le pasa a mucha gente? ¿Por qué sería importante trabajarlo a través de la fisioterapia? A ver, es muy común, sobre todo en las primeras semanas posparto, muchas veces me escriben a los 3 días de posparto diciendo, María, es que tengo pérdidas, es que me levanto y me orino. Y es como, vale, vamos a darle una tregua también al cuerpo, acabas de nacer un bebé por una zona que es muy chiquitita, es decir, la musculatura se distiende y tiene que volver otra vez a su sitio. Entendemos, y perdón que te interrumpa, que entraría dentro de la normalidad. Dentro de la cierta normalidad las primeras semanas. Vale. Después ya no. Después ya se supone que el cuerpo se va desinflamando, dejamos de sangrar después del parto. Hay como un montón de cosas que tienen que ir mejorando. Normalmente la cuarentena debería ser un poco antes. Esas semanas son algo normal. Lo que no es normal es que sea... bueno, se han pasado 2 semanas de posparto y tengo incontinencia, 2 meses de posparto y sigo teniendo incontinencia. Eso ya no. Es que yo tengo amigas y he tenido pacientes a las que, pues, yo qué sé, el chiquillo, o bueno, el adulto ya casi, 18 años o 20 años, lo que sea. No, yo es que desde que tuve a mi tercer hijo, cada vez que salto, pues me orino. O, ay, espera, vamos a, por ejemplo, aquí que hacemos clases de ejercicio terapéutico, ¿no? Espera, vamos a hacer algo que sea un salto o lo que sea, déjame ir al baño primero. Como que me gustaría hoy aquí aprovecharte y exprimirte al máximo para visibilizar o soltar ese mensaje de que eso no es normal, Claro. de que se puede mejorar, ¿no? Es que al final piensa que antes sobre todo se hacían muchísimas episiotomías y ya simplemente una cicatriz, ya sabemos que la capacidad de contracción de esa zona va a ser o muy poca o nula. Entonces, claro, encontramos muchas veces que no hay continencia porque la musculatura del suelo pélvico no es capaz de hacer un cierre y hacer una contención. Entonces hay que trabajar muchísimo. Y más cuando pasa el tiempo, pues más complicado. No es lo mismo reeducar un suelo pélvico 2 meses después de un parto que 20 años. Wow. Pero bueno, que no es una cosa que sea imposible, habrá que adaptar cosas, pero bueno. Y bueno, creo que ya esta pregunta la estamos intentando responder, ¿no? ¿Por qué es tan importante el cuidado del suelo pélvico en la mujer? En la mujer y en el hombre. Es que también Qué bueno, poco se habla de la incontinencia en los hombres, ¿eh? Que es... Yo la tenía bajo la manga de decir, Dios, has tenido pacientes como intriga ya de curiosidad, has tenido pacientes hombres. Unos cuantos, en sí. este campo. Suele venir menos. También es verdad que el típico paciente hombre suele ser un hombre a partir de los 60, 50 y pico, 60 años, y que tiene mucho pudor. Entonces es como, yo vengo obligado porque mi hija, mi hijo o alguien me obliga a venir, voy a venir hoy, pero es que no voy a hacer ni lo que me vas a decir ni voy a volver. Entonces, a ver, hay algunos que sí, Vengo y para que se funcionan calle muy mi bien. familia y para que me dejen tranquilo. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, hay algunos pacientes que sí he tenido, sobre todo después de haber sido intervenidos de próstata, que sí que llevan un tratamiento y tienen un avance brutal, súper rápido, una recuperación súper buena. Es verdad que al final, creo que la clave es concienciarse que todos tenemos un suelo pélvico y que tenemos que familiarizarnos con él.
Es decir, es una parte más. Hay un montón de lumbalgias derivadas a una hipertonía de suelo pélvico. O el típico que sale en bicicleta todos los fines de semana y que cuando se baja de la bici tiene problemas para orinar, tiene problemas de disfunciones o de eyaculación precoz. Lo típico que me dicen es que los testículos se me duermen cuando termino de montar en bici. Es como, oye, eso son patologías de suelo pélvico, es que tanto hombre como mujer. Y simplemente yo creo que la clave es saber cómo tenemos cada uno el suelo pélvico y dónde lo tenemos, y de cómo se contrae y cómo se deja de contraer. O pues, oye, pues a lo mejor tengo una hipertonía y tengo que liberar toda esa tensión que tengo en el suelo pélvico. Entonces, yo creo que para todo el mundo es súper importante y empieza por conocerse. ¿Cómo sería una sesión de fisioterapia de las que tú haces? En el sentido de toda esa falta de información, esa falta de visibilidad, puede llegar a ser que una persona le entre lo que estábamos hablando, ¿no? Miedo de cómo sería, de qué me van a hacer. O sea, Claro. ¿cómo distribuyes tú una sesión? ¿Cómo la organizas? Entiendo que depende mucho de la patología, pero ¿cómo sería una sesión con María, por ejemplo? Depende mucho. A ver, normalmente lo normal, la primera sesión suele ser más de la mitad de la sesión es anamnesis, pura y dura. Necesito muchísima información. Es que yo simplemente háblame y cuéntame, y según tú te van hablando, tú sabes por dónde tirar. Y hay gente en la que yo le digo, mira, pues hoy justo me pasó un caso que me dice ella, mira, yo tengo un montón de miedo de la sesión de suelo pélvico porque cada vez que voy al gine y me hacen una ecografía tengo una infección de orina. Digo, vale, vamos a hacer un trabajo previo y dentro de un par de semanas tú vuelves y lo hacemos en esa semana. Pero necesito que hagas un trabajo previo para que no te pase. Y pasa muchas veces. Y hemos tenido nuestra media hora de hablar y en esa media hora he llegado a la conclusión de que no puedo hacerte una valoración intracavitaria. Pero hay un montón de cosas que se pueden trabajar. Podemos mirar a nivel abdominal cómo es el tono, la postura, cómo se mueve. Es que hay miles de cosas que se pueden valorar antes. Y ya después decir, oye, pues... Claro, que a veces no es tanto la intervención en sí, sino Sí. es más como el preparar todo. Esa intervención entendida como el acto de hacer Sí. alguna terapia o algo manual o algo intracavitario, lo que sea, ¿no? Pero es como más sentar todas las bases, ¿no? Y explicar al paciente por qué y qué debe hacer antes, ¿no? Sí, exacto. Joder. Sí, que no es muy diferente al resto de la fisioterapia, No. ¿no? Que también es súper importante todo esto que has estado hablando, la anamnesis, o sea, normalizar que en una primera sesión, en una persona que no conoces y que quizás lleva 10 años con un problema, lo más lógico es que le dediquemos casi la hora a la sesión, porque no podemos pretender a dar palos de ciego ante un problema de esas características. Entonces, lo que hace María realmente es lo que deberíamos hacer todos en todo tipo de fisioterapia, A ¿no? mí personalmente en su ámbito me parece mucho más difícil porque es que, rollo, problemas de raquis, de espalda, todo el mundo más o menos va controlando cosas, ¿sabes? Le vas diciendo zonas y van situando, ¿no? Pero hablarle de suelo pélvico hay gente que, ¿sabes? Que es como, tiene una idea, pero Sí. como más arrojar información y luz y conocimiento que la propia intervención en sí, ¿no? A ver, es complicada, sobre todo porque es verdad que las mujeres ya partimos de que vamos al ginecólogo por lo menos una vez cada 2 años, lo mínimo, entonces estás acostumbrada a que alguien te valore a nivel de, o te hacen una ecografía intravaginal o lo que sea. Pero, por ejemplo, en un hombre, la primera sesión es muy, muy raro que yo entre intracavitario, porque primero porque soy una mujer, invade el espacio de un hombre. Normalmente es gente mayor y yo soy muy joven. Es como que le dan muchísimo respeto, que yo les entiendo, yo se lo digo, yo por mi parte yo no tengo ningún tipo de problema, pero entiendo que sea violento, entonces vamos a probar de otra forma y después vemos que mejoras, podemos seguir con este tratamiento, que no mejoras, vamos a ir a nivel intracavitario y los aviso un día antes, en la sesión anterior. Y ahí ellos ya van preparados, dicen, oye, pues yo quiero mejorar con lo que hemos hecho hoy, he mejorado un poquito, pues quiero mejorar más, quiero probar ese tratamiento. Entonces, es ver Poquito un poco. a poco, sí, sí, Para sí. saber llevar al paciente, que haya muy buena comunicación. Y creo que en este ámbito es tan íntimo que creo que la empatía, el decir, mira, no pasa nada, es decir, entiendo por lo que estás pasando, es súper duro,
vamos a recuperarte lo máximo que podamos y lo que máximo que tú estés dispuesto. Sí. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con... Bueno, yo y un montón de compañeros que se dedican a esta parte, me mando mucho ejercicio para casa. Y yo se los digo, si haces esto durante 7 días, vas a notar un cambio brutal, pero tienes que hacerlo 7 días. ¿Qué pasa? El 7º día siguen haciéndolo. Hay veces que me dicen, ¿cuándo paro? Es como, oye, vas a parar en algún momento, vamos a hacer un mantenimiento, pero ahora sigue un poco porque estás mejorando un montón y se está viendo un montón. Y la gente se lo nota. Y se nota mucho más el control. Oye, es que sé dónde tengo mi suelo pélvico, sé cuándo estoy contrayendo, cuándo estoy relajando, cuándo estoy haciendo una hiperpresión. Entonces, es la confianza que te da también el que vaya haciendo el tratamiento y vaya viendo resultados. Claro, sin duda. Entonces también te dejan hacer muchas más cosas después. Qué bueno. Bueno. Toda una... ¿Más preguntas para Darío? Sí, tú no nos vale el idioma hoy, ¿no? No veas, ¿eh? Bueno, Ay, Dios. ¿Te rompo el guión otra vez? ¿Tienes alguna pregunta? A mí me llama la atención el ejercicio dentro del suelo pélvico. Es decir, es una pregunta que no sé la respuesta, ¿eh? O sea, ¿es tan diferente de otros ejercicios que podamos mandar pues para Rakis, por ejemplo, como comentamos? O sea, sí, entiendo que hay una diferencia, pero realmente pues, un control de abdomen, etcétera, son cosas comunes, ¿no? Del resto de patologías, quiero decir. O sea, realmente... Creo que sé por dónde vas. Ayúdame, Es decir, que me como estoy si enrollando. hay ejercicios que a lo mejor puedes usar para varias, ¿sabes? Tanto para una lumbalgia como para un trabajo de suelo pélvico, a lo mejor el mismo ejercicio, ¿cómo lo diferencias? Claro, ¿no? y que haya gente que diga, pero ¿y esto es suelo pélvico? Y claro que es suelo pélvico. Es que no sé si me expliqué, pero... Vale, es que estoy yo sacando como 2 ideas, dos Tú posibles tira por preguntas. donde quieras porque creo que Vale. eso es súper interesante. Voy a tirar por las dos. Vale. A ver, yo normalmente los ejercicios que mando para casa, si hacen deporte, yo les digo, sigue haciendo deporte, porque hay un montón de grupos musculares que van a ser sinérgicos de la contracción del suelo pélvico. Es lo típico que te dicen, no, es que el cuádriceps va súper bien con la contracción del suelo pélvico. Cuando hay una activación de cuádriceps, por ejemplo, no sé cómo se llama, el típico ejercicio de rodillas y te vas hacia atrás llevando la pelvis hacia adelante, que es cuádriceps en excéntrico. Sí. Ese ejercicio, la gente dice, no, es que noto en el suelo pélvico que hay algo de activación. Claro, estoy llevando una activación del transverso abdominal, estoy bombeando toda la musculatura profunda del suelo pélvico y estoy trabajando el suelo pélvico sin trabajarlo. Claro. De esa forma sí, hay un montón de ejercicios que sí, un pilates, por ejemplo, trabaja mucho de manera... Es que aunque no quieran activar el suelo pélvico se va a activar. Claro, supongo que forma parte de la concienciación global que hay que hacer. O sea, que la gente que siente que igual que no trabaja el suelo pélvico en pilates, por ejemplo, es porque realmente no está concienciada. No está llevando la atención a esa zona, quizás. Sí. Muchas veces. Cuando hay sinergia con el abdomen, sí. Hay gente que no es capaz de activar el suelo pélvico en sinergia con el abdomen con suelo pélvico. Entonces depende, pero son casos más aislados. Es verdad que luego, por ejemplo, yo cuando les mando tarea para casa, les mando tarea de específico de suelo pélvico. Es como... oye, no, vas a trabajar, pues dentro de una valoración de suelo pélvico se valora la fuerza, la resistencia, la velocidad y el número de repeticiones que pueden hacer. Entonces depende de cuáles sean lo que más falla, pues hay una serie de ejercicios u otros. O sea, estás hablando muy adaptado. Músculo, o sea, grupo muscular o capacidad. Capacidad. Capacidad de esa contracción. Vale. Yo primero lo que valoro es la fuerza. La fuerza se valora de 0 a 5. Según la fuerza que tenga, pues yo te puedo mandar ejercicio. Oye, pues a lo mejor tienes una fuerza brutal, puedo hacerte resistencia y me mantienes esa contracción. De fuerza no tienes ningún problema. Pero es verdad que luego a lo mejor la capacidad o la velocidad de contracción es muy lenta. Entonces cuando, por ejemplo, estornudas, no hay cierre porque no hay esa velocidad para contraer. Entonces vamos a trabajar la velocidad. Entonces, esos son los tipos de ejercicios que yo mando para casa para hacer día a día. Después sí que les digo, sigue haciendo ejercicio porque esa misma contracción luego, pues al hacer un pilates, un funcional, un crossfit, es que en cualquier ejercicio vamos a encontrar un montón de ejercicios que funcionen para los dos ámbitos. Entonces, en ese sentido, genial. Claro, joder, interesante. Interesantísimo. Pasamos a la parte de embarazo y posparto. Vale, bueno, pasamos a la parte. Hemos estado hablando de todo esto desde que íbamos media hora, pero bueno, igual.
¿Qué ejercicios, de manera rollo, tips básicos de TikTok, qué ejercicios recomiendas para fortalecer suelo pélvico en embarazo? Vale. Partiendo de que muchas veces no hay que fortalecer el suelo pélvico en el embarazo. Bien, me gusta esa respuesta. Muchas veces, es que a mí muchas veces lo preguntan y hay veces que digo, no te puedo pedir una activación de suelo pélvico si no sé cómo está tu suelo pélvico. Y partimos de que hay mucha gente, además es muy característico, esto no tiene, yo creo que no tiene ningún tipo de evidencia científica, pero es verdad que una persona que es mucho más nerviosa, que ya le ves, o al igual si hay evidencia científica, el suelo pélvico es un diafragma. Ujú. Tenemos diafragma también torácico y el diafragma miloideo. La gente normalmente que tiene tendencia a bruxar o a apretar mandíbula suele tener hipertonía en suelo pélvico. Simplemente porque son diafragmas y amortiguan presiones. Entonces, pues hay gente en la que directamente los veo y les digo, es que no tienes que fortalecer el suelo pélvico, contigo vamos a trabajar estiramientos. Y vamos a trabajar estiramientos de suelo pélvico, pues a lo mejor lo que hablamos antes, tumbada boca arriba con rodillas al pecho. Un estiramiento de suelo pélvico, de la parte externa. Es que depende de tantos factores. Entonces yo no puedo decirle, pues si estás embarazada te voy a hacer tres ejercicios. Para estar embarazada. Vamos, que no existe una receta mágica. No, total que no. No. ¿Y cuáles dirías que son los aspectos más importantes? Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de una mujer que acaba de tener un bebé recientemente. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta? Es decir, o en qué se tiene que fijar, o en qué se tiene que entraría dentro de la normalidad y que no. Creo que antes lo comentamos un poco. ¿O cuándo debería acudir a fisioterapia de suelo pélvico? Si es un posparto, 6 semanas de posparto, yo haría una valoración de suelo pélvico. Y si ha sido una cesárea y no ha sido un parto vaginal, a partir de la 8ª semana. Yo lo haría sí o sí. Es verdad que luego hay casos que dices, eres del típico caso número, uno de 1.000.000 en el que no tienes ni que venir ni hacer nada porque tienes conciencia corporal y sabes que estás bien y no tienes ningún tipo de síntoma. Entonces, hay gente que no. Pero como norma general, 6 semanas. 6 semanas, 8 si es una cesárea. Es verdad que lo primero que les digo es, sobre todo si es un parto vaginal, a partir de las 48 primeras horas, empezar a poner hielo y hacer activaciones del traverso abdominal, respiraciones diafragmáticas para bombear toda esa sangre y hacer que disminuya toda la inflamación en la zona pélvica. Cuanto antes disminuye el dolor. Entonces, para que también se puedan hacer vida normal dentro de las posibilidades. Claro. Igual que no cargar peso, a nivel digestivo hay un montón de problemas de estreñimiento, pues intentar eso también, o a lo mejor ir al baño con las rodillas por encima de la cadera. Claro. Un poco higiene postural. ¿Y has visto algo en lo referente, creo que antes lo comentabas, en el referente a la menstruación, por ejemplo? O sea, alguna disfunción relacionada o has tenido alguna paciente que, no sé, que has tenido que reeducar en algún aspecto, problemas en lo referente a la menstruación. En referente a... por ejemplo, con el deporte, y perdón que te interrumpa, o sea, en el sentido de a nivel hormonal, chicas que se encuentren peor, pues si van a tener un partido de fútbol, o que, por ejemplo, ¿no? O cualquier práctica deportiva y da la casualidad de que tienen la menstruación. O sea, ¿has encontrado algunas chicas que... Correlación, es decir, relación entre sí, o algún consejo que... Lo que me ha pasado es muchas veces chicas que en el periodo en el que están con la menstruación tienen tanto vasodilatación en toda la zona pélvica que llegan a prolapsar órganos haciendo ejercicio. Eso sí lo he visto. Y tiene que tener un tratamiento súper específico porque además le cursa con dolor. Claro. Entonces, hacer un tratamiento súper intenso, compensatorio de lo que hace en el día a día. Eso sí que... Visibilizar que si hay algún dolor durante la menstruación que nos influye en nuestra práctica deportiva, visibilizar que es importante que acudan, ¿no? Pero es igual que, por ejemplo, también fuera del deporte ya hay un montón de casos de endometriosis que están diagnosticándose ahora. Y en la fisioterapia va muy, muy bien para el dolor, sobre todo, para mantenerlo a raya, para regular las reglas, va súper bien. Entonces, para mí, está siendo mira que es algo que dices, bueno, esto no creo que mucha gente venga a tratarse una endometriosis. ¿No? Y para mí ha sido, este último año,
un año de estudiar mucho la endometriosis, por ejemplo. Y la relación que tiene con el dolor también, ¿no? Es decir, Claro. no con el dolor, sino en plan con todo tu ámbito de trabajo y cómo puedes mejorar todo eso, ¿no? Bueno, exacto, Es que no es solo brutal. la práctica deportiva, sino el trabajo, efectivamente. Sí, sí, O sea, que no puedes ir a trabajar porque no te puedes levantar de la cama del dolor o Es cositas brutal. de estas. Sí. Creo que es importante. Y volviendo al tema del parto, ¿cuándo recomiendas volver a la actividad física? En tiempo. En Depende. tiempo. Depende, claro. Yo soy bastante conservadora en las 8 semanas, 6, 8 semanas de posparto. Sobre todo porque al final parece que no, que ha sido simplemente un parto, ha sacado un bebé y ya está, pero es que hay un montón de cosas que tienen que pasar en el cuerpo, claro, para recuperarse. Luego también influye la lactancia materna o no. Pues al final se siguen segregando un montón de hormonas que van a seguir produciendo una hiperlaxitud en las articulaciones. Entonces no me interesa a lo mejor que se ponga a hacer cualquier tipo de ejercicio y de manera descontrolada. Entonces un poco depende. 8 depende. semanas, más o menos. 6, 8 Sí, semanas. Y cuando están con la lactancia, pues al igual les alargo un poquito más el periodo de impacto o de hiperpresión. Alargamos un poquillo. Me sale una pregunta que esto sale mucho del tema de la fisioterapia, pero quiero ver tu impresión de trabajar con mujeres embarazadas. Ahora se está viendo mucho la relación, bueno, ahora se está viendo porque se está estudiando más, entre el estado psicológico en los momentos de parto, ¿no? Al final, o de embarazo, que al final estamos, ¿sabes? En plan, son momentos cambiantes, la persona no sabe, ¿sabes? En plan, se está descubriendo una nueva etapa de su vida. ¿Ves mucho, como por así decirlo, obsesión o incluso TOC, ¿sabes? Por hacerlo todo bien. Sí, pero muchísimo, muchísimo. Yo a todas cuando vienen embarazadas les digo, el posparto es duro, es decir, tienes que ser fuerte y que tu cabeza no te la juegue, porque es que vas a sentirte mala madre desde el minuto en el que nace tu hijo, pero muy mala madre, porque te van a llegar y te van a decir, venga, enchúfate el pecho, y a lo mejor pues al principio no se te da bien porque es algo nuevo, y ya es, bueno, es que soy mala madre porque no le puedo dar de comer a mi bebé, Vulva. o porque mi bebé no está, porque llora tanto, porque no está creciendo como tiene que crecer. Un montón de madres que llegan a la primera cita del pediatra y temblando porque dicen, a ver cuánto pesa el niño, porque si no ha comido o si no ha crecido es por mi culpa. Culpa mía, claro. Es una presión, vamos, brutal, entre eso, que luego no se reconocen delante del espejo, que hormonalmente no se reconocen, que dices que lloro y no sé por qué lloro. Es muy duro, muy duro. Entonces, a nivel psicológico, es que yo incluso un poco trabajaría toda esa esfera en el posparto y en el embarazo. Es De hecho, brutal. hay un signo, a lo mejor estoy patinando mucho, ¿vale? Pero creo que se llama Baby Blue, no sé si lo conoces, o Ah, sí, el baby blue. el Baby Blue, que es como un estado que entra dentro de la normalidad, ¿sabes? Es decir, que creo que es hasta 6 meses, bueno, no sé. Que es la depresión posparto. Que es como la depresión posparto, pero que no llega a categorizarse como depresión en sí, porque no es ¿sabes? Es la normalidad, por así decirlo, ¿sabes? La normalidad no normal o algo Sí, así. sí, algo porque- así, sí, en plan, no lo tiene todo el mundo, pero suele pasar, Sí. si excede ese tiempo, sí hay que considerar que se puede haber algún trastorno asociado, ¿no? Sí. Pero súper interesante ese tema también, ¿no? De los cambios a nivel emocionales que sufre la mujer en este caso. Yo creo que aquí arrastramos también, pues, el peso de la sociedad, de las creencias, de lo que hemos mamado, ¿no? De, pues, lo que comentabas antes. Si eres mala madre, si decides no darle el pecho, y es como, ¿por qué eres mala madre? O sea, pero bueno, como antes y así, pues vas arrastrando lo que hacía tu madre, lo que hacía tu abuela y así, y es súper importante que visibilicemos este tema también. Es que es súper fuerte porque incluso con su pareja, ¿no? Es como mi pareja no me entiende. O no puedo dedicarle el tiempo a mi pareja porque ahora mismo no tengo ni tiempo para dedicármelo a mí. A veces me dicen, es que a veces voy al baño y me lo pongo en la trona delante, en la cunita, en la hamaca, delante de mí, porque es que me necesita verme o olerme porque si no se echa a llorar. Y es todo el rato, no hay tiempo. Y luego también es el sentirse incomprendidas, porque claro, una mujer se prepara 9 meses para ser madre, pero es que al padre de repente le dan un chiquillo y dice, esto es tuyo. Y también tiene un proceso de adaptación el hombre, y muchas veces no se ve, es como, no, es que mi pareja no me entiende, y no lo entiende, y no tiene ese,
pues oye, pues el niño llora y ni se levanta, ni hace por hacer así, oye, pues necesitas Como algo. si no lo sintiese su obligación o su tarea, sino que fuese una tarea Claro. solo de la madre. Y bueno, lo que tú comentabas, que también el padre igual quiere hacerlo bien, pero no Claro, sabe cómo. O sea, hay que exacto. también Es entender, un proceso. claro, que se tiene que adaptar y mentalizar. Sí, sí, Sí. sin Supongo duda. que ahí la comunicación también de pareja tiene que ser muy grande. Muy bueno, sí. Para ir acabando ya un poquito esto de fisioterapia, mujer, embarazo y todo lo que nos trae aquí el día de hoy, ¿cómo ves el futuro de la fisioterapia relacionado con este tema? ¿O cómo estás viendo por ahora, o sea, ahora mismo en la actualidad, qué va la profesión en el sentido de tratamiento suelo pélvico, mujer, embarazo y todo esto? Creo que está creciendo muchísimo. Ujú. Cuando yo empecé, a mí me dijeron fisio de suelo pélvico y dije, no tengo ni idea de qué es, ni de qué va, ni qué abarca, ni nada. Cuando empecé a estudiar y terminé al principio, antes de dedicarme a esto, yo decía, bueno, hay gente que sabe lo que es, hay gente que no sabe lo que es, hay 4 técnicas. Después salió, pues yo qué sé, hay gente que hace punción seca en suelo pélvico, que yo digo, jolín, hemos avanzado en cosas. Se está haciendo neuromodulación ahora de suelo pélvico. ¿Usas alguno de estos tú? ¿Usas algo de esto? Neuromodulo, pero no invasivo. Ujú. Por ahora no. Por ahora, pero porque te gusta, es decir, Quiero estudiarlo bien, Vale, como quiero ver vale, bien vale. todas las posibilidades, sí. Ajá. Pero no sé, yo soy muy conservadora en el suelo pélvico. Ya bastante cuesta entrar, Claro. como para encima ser un poco más invasiva. En principio yo voy por ahí. Después es verdad que hay miles de especialidades. Es que hasta, no sé, hay gente que ahora se dedica. Estaba viendo esta mañana, estaban sacando una formación de menopausia y suelo pélvico. Y es como, jolín, ¿sabes? Se va cada vez especializando más. Sí, mucho más. Ujú. Y como que hay muchas ramas más de estudio, de suelo pélvico, de embarazo, de todo. Entonces, yo creo que seguir avanzando. Es que esto es Sin un duda. campo enorme. Sin duda, sin duda. Bueno, por mi parte estamos, ¿no? Antes que nada, quiero dejar un espacio. ¿Dónde podemos encontrar a María Ruiz? Yo estoy en Mioactive, estamos en Santa Cruz, estamos en La Saludos a Orotava. Gabo también. Sí, Tengo que que estará en su podcast. casa ahora, pero Bueno. otro día vendrá. Y estamos eso en La Orotava, en Santa Cruz, de lunes a viernes. Y ahí estoy. ¿Estás Dentro tú de- sola de suelo pélvico o tienes algún compañero que también trabaje? Por ahora estoy yo, Vale. estoy ahí un poco viendo cómo ampliar un poco ese campo. Pero, ¿Se admiten pero currículum? sí. ¿Quieres decir? O sea, Si quieren, yo siempre... Oye, especialista en suelo siempre- pélvico, chicos, María. necesitamos darle un respiro a Total. María, Sí, que hombre. De está verdad, ahí a- total. Necesito Qué bueno. un poco de ayuda. María, vamos a pasar a la última parte del podcast, que es Genial. la parte de preguntas rápidas, respuestas cortas. Uf, espérate, que eso es de concentración. Sí. En plan, no sé si lo has visto algún episodio, pero son preguntitas rápidas que hace mi compañera copropietaria socia. Sí, reconozco que esta vez no está muy bien preparada, no me siento muy a gusto. Coño, Miri. Bueno, Lo Eso no se puede decir nunca, lo Miri, por Dios. reconozco. Yo soy un libro abierto, yo me siento muy cómoda, la verdad, porque, pues bueno, al ser un tema desconocido para mí, o sea, me falta muchísima información en este tema, me reconozco a mí misma como una ignorante y sé que no debo un buen día para empezar a trabajar también, yo como mujer, que me interesa, por supuesto. genial. Así que nada, que sepas que quería, antes de empezar, que he aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias por venir, que no A quería ustedes que- por que se me invitarme. escapara este agradecimiento. Agradecimiento, casi no lo digo. Bueno, dicho esto, Miri. entonces, vámonos allá. Vamos a ver. La pregunta que rompe a todos nuestros invitados e invitadas. Espérate. María, Pero no tiene que ser a nivel profesional. Vale, ya. María es... Muy empática, muy pasional y no sé, hago las cosas con mucho amor. Buena Check. respuesta. Bien. Trabajar el suelo pélvico es importante porque... Porque es la base de todo, es el centro del cuerpo, realmente. Qué buena. Lo primero que se compró María al terminar la carrera fue... Yo es que no sé qué decirte, ¿eh? Una camilla desde luego que no. Prometo que no. Puedes decir un máster o un curso, a lo mejor, ¿no? Tenemos gente que ha dicho una inscripción. Ah, sí, una inscripción a una revista científica, ¿no? Sabemos quién fue ese. Un gancho, ¿no? Un gancho, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿No recuerdas? Yo creo que nada.
En plan, no, es más, si yo lo que tenía pensado es decir, me paso un año sabático. En plan, ya he tenido suficiente, pero no, nada. Bueno, pues mira. Herramienta que más usas en la clínica. Mancuernas, creo. Ostras. Me gusta. Creo que mancuernas, sí. Vale. Comparte algún miedo de una paciente embarazada. El más común, el que más se dé, lo que más te digan. El parto. ¿En qué situación le recomendarías a una embarazada que deje de practicar ejercicio físico? Cuando hay algún sangrado, dolor abdominal, dolor de pecho, mareos, hipoglucemia, Vale. cualquier ese tipo. Los hombres, ya lo hemos hablado, pero te me adelantaste. Los hombres no necesitan cuidar su suelo pélvico. ¿Esto es verdadero o falso? Muy falso. ¿Algún mensaje así que quieras lanzar? Creo que si en algún momento hay algún tipo de síntoma que aparece en el hombre, ya sea eyaculación precoz, incontinencia, incluso a nivel hernias abdominales, hernias inguinales, todo ese tipo de cosas se pueden tratar a través del suelo pélvico, de fisioterapia del suelo pélvico. Qué bueno. Si de ti dependiera, ¿a quién traerías al podcast? ¿A quién te gustaría escuchar? Aquí. Es que hay mucha gente que es muy, muy interesante, ¿eh? Piénsatelo. Es que es una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo creo que podrías barrer para casa y a Gabo. Yo te iba a decir, digo, te Vale, traería bueno, a Gabo, si no, ¿no? Podría venir Gabo. Sí. Perfecto, Gabo. Sí, sí. Sí. Nada. Muchas gracias. María, muchas ¿A gracias ustedes? por el ratito, por haber estado aquí charlando con nosotros. Te deseamos ustedes. mucho ánimo en el nuevo proyecto de MioActive for Igualmente aquí, Muchos que dé éxitos. mucha caña. Sí, sí. Y nada, nos vemos en la próxima Nos vemos con en la Gabo, próxima. sin Gabo, pero nos veremos Sí. seguro. Chao, chao. Bueno, Mili.